Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este segundo Foro Nacional de Candidatos y Candidatas a partir de esta maravillosa iniciativa que se llama Protagonistas, Paridad, Poder y Juventudes, rumbo a las elecciones 2020. Agradecerles a todos los que nos están siguiendo en todas las redes sociales, en todos los vínculos que hemos compartido, como para socializar muy bien estas otras miradas que a veces un poco distraídas por el tema económico, un poco distraídas por el tema político, la conflictividad, se descuidan por parte de las y los candidatos. Hoy vamos a hablar de la autonomía del cuerpo, derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar muy rapidito a conversar con todos y todas las candidatas que hoy nos van a acompañar. Tenemos también un panel de personas que van a acompañar representando a diferentes instituciones y que desde luego van a aportarle un montón con sus preguntas y sus inquietudes dirigidas a todas y todos los candidatos que hoy nos van a acompañar. Vamos a presentar el perfil de las y los candidatos que nos van a acompañar en esta emisión de Protagonistas. Fabiola Huachalla Roca, candidata a cuarta diputada plurinominal por Creemos. Licenciada en Psicología, tiene una maestría en terapia sistémica, activista por los derechos humanos, trabajó en el empoderamiento femenino, dedicada al ejercicio libre de la profesión con varios proyectos de investigación. Magalí Gómez Araníbar, candidata a primera diputada plurinominal de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo. Abogada de profesión, también cursó la carrera de Ciencias de la Educación. Cuenta con varios diplomados y especialidades. Cursa 2 maestrías con destacadas calificaciones y dicta clases en la Universidad Salesiana. Andrea Barrientos Saonero, candidata a primera senadora de Cochabamba por Comunidad Ciudadana. Estudió Filosofía y Letras, empresaria y activista política. Ha desarrollado proyectos enfocados en ciudadanía activa, educación tecnológica y medio ambiente. Cofundadora de Andes Business Solutions, se enfoca en el desarrollo de startups. Vilma Magne Singuri, candidata a cuarta diputada plurinominal de La Paz por Juntos, auditora financiera con estudios de posgrado en gestión pública, gerencia municipal y gobernabilidad. Fue asambleísta departamental en el periodo 2010-2015 y reelecta en el cargo para la actual gestión. Conferencista internacional, activista y defensora de los derechos humanos, comprometida con su género. Pero ¿quiénes van a verdaderamente dirigir este foro y van a ampliarnos los criterios, exteriorizándolos y depositándolos en la opinión de las y los candidatos? Son este panel que tenemos y que hoy nos acompañan y que están debidamente protegidos, manteniendo la distancia, pero además con los barbijos, gente de verdad que trabaja y mucho en diferentes instancias por la garantía plena de derechos, y esto desde luego tiene un plus enorme, enorme para este tipo de foros. Paola, ¿para quién es tu primera pregunta? Para la candidata de Creemos, la señora Fabiola Huachalla Roca. Bolivia es uno de los países con índices de violencia sexual bastante alarmantes. De hecho, es el segundo país en la región con mayor índice de violencia sexual. En este sentido, ¿qué propuestas tienen para eliminar la violencia sexual que se ejerce sobre todo hacia las mujeres en el ámbito familiar, educativo, laboral y otros de convivencia social? Fabiola Huachalla, bienvenida. Desde este momento usted tiene 2 minutos para contestar la pregunta. Vamos a ser bastante rígidos con el tiempo, así que inclusive podríamos cortarla. Le pido por favor tenga capacidad de resumen. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Yo agradecida por la consideración, tanto a la agrupación de Creemos como a mi persona para la participación de este foro. La violencia hacia la mujer ha ido en incremento. Entonces, como alianza proponemos un plan de fortalecimiento al órgano judicial
y sobre todo una profundización a la ley 348, porque en realidad creemos que es una ley que se puede aplicar, que tiene todos los elementos dentro de su norma, pero es una ley desnuda, ¿no? Es decir, que dentro de toda esa su normatividad tiene muchas carencias dentro de esas instituciones, por ejemplo, de investigación, de jueces probos. Nosotros como alianza proponemos que se lo haga hasta 1%, culminado el 2025, donde se contemplen todas las falencias que está teniendo. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu respuesta. Paulo, tu pregunta, ¿para quién está dirigida? Justamente para nuestra candidata del MAS, quisiera preguntarle, tomando en cuenta que el Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 4 en la Constitución Política del Estado, establece el principio de laicidad del Estado boliviano, ¿qué opinión le merece el uso de discursos y símbolos religiosos por parte de funcionarios públicos? ¿Qué ustedes van a hacer para respetar el principio de laicidad en su gestión de gobierno? Hablando de la laicidad, evidentemente nosotros siempre respetuosos del marco de la convencionalidad, de los tratados y convenios internacionales, existe por encima de ciertos artículos de la propia Constitución Política del Estado, el 410, parágrafo 2 de la misma Constitución, que establece que estamos bajo el paraguas del bloque de constitucionalidad. Desde el 7 de febrero del año 2009, nosotros hemos incorporado la progresividad de los derechos. Por tanto, el reconocer los derechos, no solamente a la libertad en cuanto a religión, sino a la libertad de expresión, a la libertad de difundir cualquier opinión y que ésta no sea de alguna manera sancionable por la institucionalidad del Estado. Ya lo decía, por ejemplo, la autora Fortes Chávez, de alguna manera encajar el mecanismo de la integración, interacción, complementariedad, el pluralismo nos va a permitir reflexionar sobre que todos en la tolerancia podamos en armonía pues generar ese tipo de encuentros, ¿no? Doctora Malena Morales, ¿a quién le va a dirigir su pregunta? Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, por favor. Bien, adelante. Andrea, si ustedes llegan a ser gobierno y como me imagino que están totalmente enterados, como todo el país lo sabe, que la mortalidad materna es una de las principales causas que tenemos por las cuales las mujeres fallecen. Tenemos una de las tasas más altas de mortalidad materna dentro de la región, ocupando el segundo lugar después de Haití. Entonces, si ustedes van a ser gobierno, ¿qué es lo que harían en un plan que dirigido por el Ministerio de Salud u otros ministerios que van a permitir que las mujeres, por ejemplo, del área rural, donde la mortalidad materna es más alta, cuáles serían sus políticas, las medidas que ustedes tomarían para reducir esta mortalidad materna? Para Comunidad Ciudadana es crucial dar no solo el 10% de salud, sino más posibilidad al aparato económico para fortalecer la salud. Tenemos que trabajar en políticas preventivas y de educación sexual totalmente claras para evitar embarazos no deseados, para fortalecer el sistema público de salud, para generar además políticas claras de información adecuada tanto en el área rural como en el área urbana. Hay que generar procesos de socialización de las distintas realidades y facilitar el acceso a las clínicas, a los hospitales de primer y segundo nivel. Nuestra propuesta en salud es clara: más cantidad de hospitales, más cantidad de médicos, más cantidad de especialistas y, por supuesto, mayor presupuesto y trabajar en políticas claras de prevención. Esto tiene que ir acompañado de una educación sexual integral para que podamos poner sobre la mesa estos temas y, por supuesto, generar diálogos intensos sobre temas polémicos, como es el caso de la despenalización del aborto, que creemos firmemente se tiene que debatir con toda la sociedad, pero además con las mujeres como protagonistas centrales. Muchísimas gracias, Andrea. Es el turno de Rodolfo Vargas, del colectivo TLGBI. Rodolfo, ¿a quién va dirigida su pregunta? Voy a preguntarle a Vilma Magne, ¿qué medidas proponen para garantizar que todas las personas, adolescentes, jóvenes, tengan un acceso e información a una educación integral para la sexualidad, en derechos sexuales, derechos reproductivos, y así prevenir de esta manera
embarazos no deseados, abortos inseguros y violencia sexual. La Alianza Juntos propone generar condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con distintas acciones, ¿no? Campañas de información, sensibilización dirigidas a los adolescentes y jóvenes, a una correcta y adecuada utilización, por ejemplo, de los anticonceptivos y sobre todo del modo como deben cuidarse. Apoyar la distribución gratuita en algunos lugares y espacios, como se ha estado ya haciendo algunos experimentos, como sea la distribución de condones en las universidades. Eso no debería ser extraño, todo lo contrario, deberíamos fomentar tal situación. Luego, para informarse también de los riesgos de una posible violencia sexual. Hemos visto, si un niño o un adolescente no está informado respecto a su cuerpo, respecto al cuidado que debe tener, es mucho más fácil que pueda ser sonsacado, engañado por su agresor. Y bueno, van a seguir continuando los índices altos de violencia sexual. Trabajar para que nuestros adolescentes tengan un elevado autoestima, que eso les va a generar una seguridad. Hemos visto, ¿no?, de que en muchos casos se apela a la necesidad del adolescente, siempre se acude a niños, a adolescentes que de pronto no tienen las condiciones económicas o el apoyo de la familia, y esos se tornan mucho más vulnerables en el tiempo y por supuesto este es un riesgo. Así también se plantea... Gracias, Vilma, se le ha cumplido el tiempo. Le agradezco mucho, seguramente va a tener alguna otra oportunidad para redondear estos criterios que nos estaba compartiendo. Tenemos para presentarles un video de situación, derechos sexuales, derechos reproductivos, y vamos con la segunda ronda de preguntas. Bolivia tiene la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino más alta de América Latina. Al menos 4 mujeres mueren al día por este mal. En nuestro país, se diagnostica un promedio de 2 casos de VIH-Sida por día, y debido a la crisis sanitaria, las mujeres con VIH enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y atención de laboratorios en sus controles regulares. En 2018, se registraron 2.921 embarazos de niñas menores de 15 años, muchos de ellos vinculados a violencia sexual, un flagelo que en 2020 arrojó cifras muy dramáticas durante el confinamiento por el COVID-19. Se estima que entre el 22 de marzo y el 23 de agosto, un promedio de 11 agresiones sexuales tuvieron lugar cada día en hogares bolivianos. La falta de educación sexual, sumada a la violencia sexual, profundiza la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Y la discriminación a las diversidades sexuales persiste, pese a las frecuentes campañas de sensibilización de esta población. 8 de cada 10 personas TLGBI han sufrido algún tipo de violencia. 3/4 partes del colectivo LGBT indican haber tenido problemas para encontrar trabajo por su orientación sexual. La falta del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene serias consecuencias en el país. A los 19 años, 3 de cada 10 adolescentes ya son madres. 4 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Desde las mujeres y juventudes bolivianas, se demandan respuestas oportunas a estas problemáticas para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestro país. Las futuras autoridades son llamadas a cumplir este mandato. Bien, diversidades sexuales, quinta ronda, comienza Paola. Gracias, Ángel. Mi última pregunta para la candidata de Creemos. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos y las ciudadanas somos iguales, recoge el principio de no discriminación. Sin embargo, la realidad en el país es que hay poblaciones que sufren de discriminación y que deben de enfrentar la discriminación todos los días. Una de esas poblaciones es la población LGBTI, que debe enfrentar además los límites a sus derechos humanos. ¿Le parece justificable privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos fundamentales por razones de religión, cultura o tradición, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Y si su partido está dispuesto a elaborar una política pública nacional LGBTI para garantizar los derechos de esta población.
Bien, bastante compleja porque la pregunta, porque nos colocan en situaciones y en lineamientos también como grupo, ¿no? Realmente la alianza, creemos, está bien afianzada en lo que es los derechos de respetar la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? De alguna manera también la alianza, creemos, llegando al legislativo, tiene que gobernar absolutamente para todos los bolivianos, ¿ya? Seguramente son todavía temas para legislar que se tienen que hablar bastante, pero apartándome un poco como persona individual que está de alguna manera pidiendo que el ciudadano tenga confianza en mí, tienen la garantía de que mi trabajo será para trabajar la garantía, la libertad y la calidad de vida de absolutamente todos los bolivianos. Desde esa perspectiva yo puedo garantizar de que voy a trabajar en las políticas donde se vaya a respetar la libertad y la calidad de vida de absolutamente todos los bolivianos. Por favor, doctora Morales, su quinta pregunta. Gracias, Ángel. Andrea, tú sabes que las diversidades sexuales en materia de salud es uno de los grupos vulnerables que ha sido más abandonado, si vale el término. Entonces, las políticas públicas no han ido acorde a las necesidades de este grupo poblacional. Como comunidad ciudadana, ¿cuál es su propuesta para mejorar la calidad de atención de la salud de las personas LGBT? Lo que es importante decir es que la Constitución Política del Estado de entrada sanciona cualquier acto de discriminación y violencia. Para nosotros es urgente dar mayor visibilidad al tema y sobre todo volver una vez más, insisto, se tienen que asignar presupuestos que trabajen temas de prevención, tenemos que generar una alta sensibilización y el avance en derechos humanos no puede ser solamente discursivo, tiene que ir de la mano de procesos educativos fuertes que puedan introducir sensibilización, visibilización y empatía para con la población. Para comunidad ciudadana, el desarrollo económico va casado con el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Una vez más, somos el único partido que ha transversalizado la cuestión de género y en el tema de salud específico para las diversidades sexuales, la discriminación está latente. No podemos decir que porque hemos ayudado a sacar una ley o 2 leyes o 3 leyes no existe discriminación. Existe discriminación porque tenemos un sistema altamente machista que tiene que ser combatido desde la base. Por eso es que estamos planeando nosotros las casas de parto, por ejemplo, para que las mujeres puedan tener partos seguros donde se realicen los abortos en caso que cumplan la normativa en las 3 temáticas. Y también es necesario fortalecer la educación a nuestro personal de salud, sensibilizarlos con temas álgidos para que una persona que pertenezca a las diversidades sexuales deje de sentir ese rechazo y discriminación. Hay problemas gravísimos. El VIH-Sida, las enfermedades sexuales, la falta de información y la falta de acceso a la salud pública son temas a resolverse que, vuelvo a insistir, necesitamos presupuestos, necesitamos reglamentos, pero sobre todo debemos garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Ahí, Alfilito, está bien. Muchas gracias. Por favor, Rodolfo, es tiempo de su quinta pregunta. ¿Usted estaría dispuesta, si llega a la Asamblea, a promover una ley sobre crímenes de odio que garantice la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual? Los discursos de terminan y se convierten en crímenes de odio. Para ello, ¿qué es lo que se debe hacer? No es solo a partir de una normativa, no es a partir... Lo que hacer son acciones concretas que se puedan ver y que tenga un gran... Las redes sociales en el grupo son un espacio fértil para fomentar los discursos de odio. Deberíamos utilizar las mismas redes sociales para poder generar mecanismos preventivos con campañas de concientización, de sensibilización, para entender que estos seres humanos tienen los mismos derechos que todos los bolivianos. Estas campañas deben realizarse de manera conjunta con los medios de comunicación, su aliado estratégico. Queda claro que ocurre en estados democráticos, liberales,
ocurriendo. Todavía en muchos países la lucha es permanente y es continua, pero para eso también tenemos que sensibilizar desde la casa, desde familia. ¿Por qué? Porque los niños imitan a sus padres cuando tienen este sentido de homofobia, de odio, ven como modelos. Entonces tiene que venir desde la educación, desde la escuela, hogar, y para cuyo efecto también tenemos que pensar que nuestra justicia actúe, ¿no? Actúe en coherencia. No puede ser que una vida sea menos que otra vida. Comenzamos con la primera pregunta que la ciudadanía ha realizado a las candidatas para este foro. ¿Apoyaría programas de concientización para que los hombres utilicen métodos anticonceptivos? La respuesta de las candidatas, la candidata del Movimiento del Socialismo dice de acuerdo y de acuerdo. Las cuatro candidatas han coincidido. Vamos con la segunda pregunta que ha realizado la ciudadanía, por favor. ¿Está de acuerdo con que las mujeres decidan sobre sus cuerpos? Respondan ahora, por favor. Muy bien, las cuatro candidatas de acuerdo, por lo tanto, si ellas cuatro estarían en el Parlamento, tendríamos 4 votos seguros para, por ejemplo, la despenalización del aborto. Les agradezco y les felicito, de verdad, candidatas. Vamos con la tercera pregunta de la ciudadanía. ¿El Estado debería distribuir de forma gratuita la pastilla del día después para adolescentes y jóvenes? Respondan ahora, por favor. Comunidad Ciudadana es indiferente. Tenemos una candidata que dice que está en desacuerdo y también es indiferente la candidata de Creemos. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que ha realizado la ciudadanía. ¿Está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo? Respondan ahora, por favor. ¿De acuerdo? Indiferente, indiferente y indiferente también. Sí, bien. Muchísimas gracias a las candidatas. Vamos con la siguiente pregunta. Respondan, por favor. Muy bien, las 4 candidatas están de acuerdo con esta pregunta. Vamos, por favor, con la siguiente pregunta que ha realizado la ciudadanía. ¿El Estado debería garantizar la distribución gratuita de la pastilla del día después a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual? Respondan ahora, por favor. Muy bien, las 4 candidatas están de acuerdo con esto y esto nos sugiere, por supuesto, un acompañamiento a este tema que es absolutamente sensible. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Está de acuerdo en abordar el aborto como un asunto de salud pública y no como delito? Respondan ahora, por favor, candidatas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y de acuerdo. ¡Qué bien! Les agradezco mucho. Esta ha sido la ronda rápida de preguntas que ha realizado la ciudadanía. Es mucho más dinámica, le genera a las candidatas y los candidatos este pulso de poder responder rápidamente a estas preguntas que son inquietudes, una vez más recogidas desde la ciudadanía. Paulo Bustillos, en esta parte del programa que ya prácticamente está cerrando, nos va a ayudar a hacer un balance en relación a todo lo que hemos recogido de las apreciaciones de las candidatas en este foro. Les agradecemos de verdad a las candidatas que nos han acompañado en la plataforma Zoom, la candidata del Movimiento al Socialismo que ha estado con nosotros en el estudio. Paulo, por favor, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero, felicito y agradezco y me veo gratamente sorprendido por la disposición que han tenido en general todas las candidatas para contestar las preguntas que son, muchas de ellas tocan temáticas que han estado en el debate público y han generado determinadas tensiones. Y es por eso que justamente las hemos puesto sobre la mesa para
escuchar sus opiniones. Entonces, en general, veo de que existe gran nivel de sensibilidad para abordar el tema de la educación para la sexualidad, para el acceso a información sobre métodos anticonceptivos y prevención, sobre los derechos de las diversidades sexuales y sobre el carácter laico del Estado. Eso nos ha agradado mucho, que todas han coincidido, salvo alguna intervención que no ha comprendido adecuadamente el carácter de la laicidad. Y eso es realmente un tema que nos preocupa, ¿no? Porque generalmente se plantea la laicidad como si fuera promover un Estado laico o aconfesional o hostil con lo religioso. Todo lo contrario, el Estado laico se le garantiza todas las libertades. Sin embargo, no se tiene muy claro el rol de los funcionarios públicos, ¿no? Un funcionario público en un Estado laico tiene determinadas particularidades que tienen que garantizar el derecho a la laicidad del Estado. Ahí hemos encontrado y también hemos encontrado reparos sobre el tema del matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas del mismo sexo, no de todos las panelistas, pero sí de alguna, que igual nos está mostrando que hay todavía una falta de comprensión al principio de no discriminación y de igualdad, ¿no? Porque nada de lo que se ha preguntado acá no corresponde a ese ámbito, al ámbito de los derechos humanos y de la exigibilidad del cumplimiento de esos derechos humanos a nuestras futuras legisladoras. Yo quisiera nada más concluir este análisis mencionando de que los derechos de las mujeres, como todos los derechos humanos, pero en especial los que estamos abordando ahora, no son negociables. Y como muy bien lo dijo alguna candidata, el Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido en su Constitución, en su bloque de constitucionalidad, el respeto a los derechos humanos, y todo lo que hemos planteado acá se circunscribe específicamente a la defensa y exigibilidad del cumplimiento de esos derechos humanos. Y muchísimas gracias por su disposición. Esto muestra que ustedes tienen interés y están comprometidos con esa temática. De verdad les queremos agradecer absolutamente a todas y a todas estas instituciones que nos han acompañado. Mañana viernes RTP retransmite en diferido los momentos más sustanciales de este foro de candidatas y candidatos a partir de las 21:30. Y nada, no podemos dejar de agradecer a las organizaciones que se han sumado a la iniciativa Protagonistas y a la cooperación internacional que ha hecho estos espacios, que estos espacios sean posibles. IDEA Internacional, que tiene de verdad una agenda importante en relación al apoyo para estos temas. La Embajada de Suecia, Diaconía, la Unión Europea, Oxfam Bolivia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta red sueca para la garantía de la democracia y... de verdad, agradecerles absolutamente a todos. No se olviden participar de las encuestas sin vueltas para formular preguntas a las candidatas desde las redes sociales. Por favor, están ahí, todas instaladas. En Facebook, Protagonistas, en Twitter, en YouTube van a poder ver también los resúmenes de estos programas. En Instagram, estamos en absolutamente todas las redes. El 24 de septiembre a las 16:30 también vamos a tener en vivo este foro que va a continuar por algunas versiones más. Malena, Rodolfo, Paulo, Paola, Magalí, que han estado acá en el estudio, a nuestros amigos camarógrafos, a toda la gente de operaciones de RTP, de verdad, muchísimas gracias, y a toda la gente de Protagonistas, un alto punto y una alta valoración por abordar estos temas y poderlos conocer desde las propuestas de las y los candidatos. Hasta pronto, muchísimas gracias, que estén muy bien. Participación en igualdad. Protagonistas, paridad, poder, juventudes.